damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida a estos huesos. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida a estos huesos. Subir, 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 una vez. Subir, 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 una vez. Oh, subir. Libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 11. Desde el versículo 10. Ya habíamos comenzado este capítulo con la Torre de Babel, que era el primer lugar donde se pobló, donde se formó un gobierno, un gobierno establecido por el hijo de Cus, se llamaba Nimrod. Ya habíamos hablado sobre él en el culto pasado. Y Dios vio que ellos tenían un plan, un proyecto de establecer un reino unificado, un reino donde solamente mande un hombre y se haga su voluntad, y eso no le agradó a Dios, porque Dios tenía sus planes de extender la tierra y de esparcir, ¿no?, a las naciones. Por eso, ¿qué ocurrió? En ese lugar Dios vio esto y confundió los idiomas. Hizo división de idiomas. Hasta antes de eso todos hablaban un mismo lenguaje, aunque tenían ya diferentes apariencias, caracteres, pero hablaban el mismo lenguaje. A partir de ese momento, dice que fue en los tiempos de Peleg, se dividieron en los idiomas. Entonces empezaron a aparecer. Dicen que aparecieron 70 idiomas diferentes, cuentan las personas. Bueno, ahora acá en versículo 7 dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Entonces, el lugar donde ellos se establecieron era el lugar de Babel o Babilonia, que actualmente es la zona de Irak, entre Irán, ¿no? Pero el reino de Nimrod continuó, ¿no? El reino de Nimrod continuó. Nimrod siguió siendo un líder y también persiguiendo a las personas que buscaban a Dios, servían a Dios. Por eso el capítulo 10 ya empieza hablando de los descendientes de Shem, porque precisamente Nimrod, ¿a quién le empezó a hacer la guerra? A los descendientes de Shem. La descendencia de Shem es de donde iba a venir en el futuro después Yeshua, donde iba a venir Abraham y todos los descendientes de la palabra, ¿no? Entonces hubo una batalla, ¿no?, entre el que quería dominar el mundo por la fuerza, con espíritus diabólicos, con la religión, con la tradición, y el que quería hacer la voluntad de Dios, el que quería tener la vivencia de Dios, que era Shem o Sem. De ahí salen los Shemitas o Semitas. Shem quiere decir nombre. Por eso es muy importante cuando nosotros decimos vengo en el nombre, por el nombre. ¿Y qué representa nombre? Vivencia. Significa manifestación, actitud. Ese es. El nombre es de alguien que está teniendo actitud. Bueno, vamos a ver los descendientes de Shem y vamos a hablar de algunos, porque la idea es llegar al descendiente principal. Si ustedes se dan cuenta, desde capítulo 1 hasta capítulo 11, parece como que está explicando un resumen de toda la historia de la humanidad para llegar a Abraham. Al final, cuando lleguemos a la vida de Abraham, ahí nos vamos a quedar un poco. Ahí ya va a empezar a hablarnos Dios de lo que quiere enseñarnos, de lo que quiere enseñar a su pueblo. Pero antes hizo de capítulo 1 hasta capítulo 11, hasta capítulo 10, prácticamente todo un resumen de la humanidad, y finalmente cómo sale también la maldad, el grupo que se opone a la voluntad de Dios, y cómo aparece también el escogido por Dios para reinar. Versículo 10. Estas son las generaciones de Shem o Sem.
Shem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad. 2 años después del diluvio. 2 años después del diluvio ya Sem tuvo su hijo que se llamó Arfaxad. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. No menciona todos sus hijos, solamente recuerden, la Biblia menciona el primogénito, el heredero. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Acá ya está, este sería el nieto de Sem, ¿no? Sala. Bisnieto de Noé, entonces sería, ¿no? Bisnieto de Noé. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años y engendró hijos e hijas. Una cosa también que nos damos cuenta, que aquí ya empieza a disminuir la edad de las personas. ¿Se acuerdan que ellos vivían 700, 800? Pero aquí ya empiezan a disminuir, ya empiezan a vivir menos. La mitad están viviendo. Y a medida que pasan los años, empieza a disminuir también la calidad de vida. ¿Dónde me quedé? Versículo 14. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. ¿Y quién era este Eber? Ese nombre, Eber, significa cruzar, pasar al otro lado. Eso significa, de ahí deriva el nombre de hebreo. Del nombre Eber deriva el nombre de hebreo. ¿Entienden? Entonces, los descendientes de Eber son los que después se les llamó hebreo. ¿Pero por qué? Porque ellos, algunos de sus descendientes, cruzaron la región de donde se establecieron los primeros descendientes de Sem, era hacia la zona de Irán, Irak, Ur de los caldeos, hacia allá, hacia el oriente. Pero un día cuando Dios le habla a Abraham, cuando le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, él decide salir de esa región y venir hacia la tierra de Canaán, hacia el occidente. Cuando eso para ellos, toda esa zona era como tipo zona desconocida. Ellos solamente conocían esa parte donde Nimrod había establecido sus ciudades y donde aparentemente para ellos ahí nomás había civilización. Le explico, es la región de Irak, Irán actualmente. Se llamaba Sinar, Mesopotamia en aquel tiempo. Eso es muy importante entender. 14. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 30 años y engendró a Peleg. Y es muy importante esta descendencia de Eber, por eso la Biblia le resalta, porque en el tiempo de Peleg, ¿qué ocurrió? Se dividieron las lenguas. Quiere decir que ahí entonces se estableció también el idioma que actualmente están hablando los israelitas. Ellos mantenían, se puede decir que ellos mantuvieron ese lenguaje. Y si ellos eran de la descendencia de Eber y en ese tiempo se dividió los lenguajes, ¿qué lenguaje cree que se quedó para Peleg? Peleg, ¿qué lenguaje cree que habló? Lenguaje de hebreo, porque es de la descendencia de Shem. Por eso se le llamó después a ellos hebreo. ¿Está bien? Por eso se quedaron ahí, porque ahí se dividió, el lenguaje se dividió en el tiempo de Peleg, y Peleg y su descendencia mantuvieron el lenguaje de hebreo, o sea, del padre de Peleg, Eber. De ahí se llama hebreo. Entonces los hebreos serían los que cruzan, los que se van, los que no se quedan a un lado. La ojoa, la osea mundo y la hebreo, la andoputaya la mundo, la sistema. En ese tiempo estaba el sistema de Nimrod, que actualmente sigue operando. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Ese era el hijo de Peleg, nieto de Eber. Y vivió Peleg después que engendró a Reu 209 años. 209 años. Se dan cuenta que
Peleg ya vivió menos. Ya 209 años nomás ya vivió. Y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Sigamos leyendo. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Serug engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. 200 nomás, 209 era, ahora 207, cuando a 200 nomás. O sea, y 20 más y esos son los, esos que tuvieron hijos y hijas, dice que tuvieron en todo ese lapso. Solamente muestra el hijo de los primogénitos nomás. De que tuvieron hijos, tuvieron. Pero esa fue la edad que le alcanzó la vida. Después que engendró a Serug vivió 30 años y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años. Ese es, vivió 200 años y engendró hijos e hijas. Ese dice que en ese lapso de 200 años engendró hijos e hijas. No es que ahí nomás engendró y vivió más. Esa era la edad que vivían. ¿Entienden ustedes? Ahí vivió esa edad y en ese lapso de 200 años tuvo, no sabemos cuánto tuvo, no dice más la Biblia cuánto tuvo. ¿Me entendés, pa? ¿Está? ¿Clarito o no clarito? Está disminuyendo los años, por eso marca la fecha en que disminuye los años. Van a fijarse después. ¿Dónde dice? No me quedé, 23. Ahora es Nacor. ¿Quién es Nacor? Nacor vivió 29 años y hasta la edad de engendrar ya se estaba cortando. Anteriormente ellos tenían hijos, Noé tuvo hijos a los casi 500 años, ¿no? O a los 69 o 70 años tenían hijos. Ahora a los 30, a los 29 ya, bien jovencitos ya tenían hijos ya ellos. Dice, y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Ahí está diciendo que esa fue la edad de Nacor, 119 años. Y tuvo en ese lapso hijos e hijas, no sabemos cuánto. Entonces, dos edades muestra. La edad en que tuvo su primer hijo y hasta qué edad vivió. Eso es lo que está mostrando ahí en la Biblia. Ahora, ¿quién era Nacor? Era el papá de Taré. Y este Taré es muy importante porque ¿quién era Taré? Taré era el papá de Abraham. Entonces se dan cuenta que hasta ahí la Biblia ya nos quiere explicar algo importante, ¿no? ¿Esa era la Abraham túa? Taré. Muy importante saber eso, no se olvide de Taré. Taré vivió 70 años. Este sí ya vivió más. Por lo visto ya Dios tenía un plan más con él. Vivió 70 años. ¿Por qué es muy importante la edad que pasaban para tener su hijo? Quiere decir que Dios le iba preparando ya. Aunque en este tiempo ellos ya se habían desviado hacia la idolatría otra vez. No es que dejaron de adorar al Dios verdadero, pero la naturaleza misma del hombre hace pensar de que uno necesita implorarle a algo. ¿Entienden, no? La naturaleza misma del hombre hace como que hay que pedirle algo a alguien, quiere ver a quién le pide. Nosotros, gracias a Dios, hemos aprendido que no necesitamos adorarle a una imagen o pedirle a una imagen, porque Dios nos dio ese corazón, ¿no? Pero la naturaleza del hombre, y van a ver usted en todas las culturas, siempre han querido honrarle culto a algo. El mismo Pablo dice que el hombre ha honrado la creación y ha menospreciado al Creador, dice. Honramos la luna, el sol, la tierra, el mar, el aire, el árbol, todo. Hasta los animales se le honra. Pero se le despreció al Creador de todas las cosas. ¿Entienden? Entonces, la familia de Abraham, por más que venían de la línea de Shem y estaban haciendo la voluntad de Dios y habían escuchado la voluntad de Dios, estaban ya adorando imágenes, ídolos. Pero eso no quiere decir que estaban haciendo ritos satánicos, ni cultos satánicos. No sé si me entienden, ¿no? Estaban simplemente ya idolatrando. Eso ya en el tiempo de Abraham empezó a distinguir. ¿Entienden? Abraham empezó a distinguir, eso no está correcto. Hay un libro que se llama el libro de Hazer,
libro apócrifo, donde narra específicamente cómo había vivido Abraham y cómo él tuvo conflicto con Nimrod también. Cómo tuvo la pelea y en ese tiempo cómo Nimrod perseguía. Recuerden que, aunque acá parece que pasaron muchos años, pero casi todos eran contemporáneos. Por ejemplo, Adán, en el tiempo de Adán, voy a mostrarle algo, vivió una persona que se llamó Jared. Ahí en capítulo 5 dice la descendencia de Adán. Y en el versículo 14 dice, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Mahalael 75 años y engendró a Jared. Y después dice, murió. Este Jared llegó a conocerle a Noé. Jared llegó a conocerle a Noé. Y Jared, ¿a quién llegó a conocerle? A Adán. Por lo tanto, Jared aprendió directamente de Adán la voluntad de Dios y los planes de Dios y la creación de Dios. Entonces Noé aprendió de alguien que estuvo con Adán. Tal vez Noé ya no le llegó más a ver a Adán, pero Jared sí, y todos los que vienen después de Jared, por ejemplo, Matusalén, Enoc, todos ellos lo lograron ver a Adán, algunos ya no, algunos más o menos, algunos viejitos, pero Jared le conoció bien. Quiere decir que no estaba muy lejano el tiempo de que ellos aprendían la voluntad de Dios. ¿Entienden? Y Noé, ¿a quién le enseñó? A Sem, a Can y a Jafet. Y en el tiempo de Abraham, Sem vivía todavía. Quiere decir que Sem logró enseñarle directamente la palabra a Abraham. Pero a pesar de eso, sus antepasados, ya cuando pasaban los años, empezaron a acercarse hacia los ídolos, empezaban a seguir la idolatría. No es que hacían sacrificios ni nada, pero empezaban a buscar a Dios a través de las figuras, a través de las imágenes. ¿Entienden este punto, no? Muy importante entender. Por eso no es que la familia de Shem se había corrompido totalmente, ni habían entrado en adulterio, fornicación, sacrificio. No, simplemente trataban de encontrar a Dios adorando a alguna imagen. Y esto Abraham se dio cuenta que no era correcto, que no estaba bien. ¿Dónde nos quedamos? Taré vivió 60 años y engendró a Abraham. Versículo 27. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. 3 hijos tuvo entonces Taré. ¿Cuáles son sus 3 hijos? Abraham, Nacor y Aram. O sea que Taré le puso a uno de sus hijos el nombre de su papá. Nombre de su papá. Nacor llevó el nombre de su abuelo, para poder entender. Ahora, versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. La Biblia nos quiere enseñar directamente ya la generación de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Y Arán engendró a Lot. Arán no solamente engendró a Lot, también tuvo otros hijos. Aquí yo anoté, pero vamos a seguir leyendo. Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré. Según el libro de Jacer, que ustedes pueden leer o buscar en internet, Arán y Abraham estaban en una batalla, en una pelea con Nimrod. Y Nimrod los capturó, según el libro de Jacer, recuerden, y los tiró en un horno de fuego. Pero Dios logró salvarle a Abraham porque Abraham clamaba de todo corazón. Y según los comentaristas, Taré se enfocaba en la idolatría. Estaba más sujeto a la idolatría. Bueno, así comentan. Entonces por eso Dios le permitió que él muera más rápido. Bueno, versículo 29. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. La palabra Isca quiere decir profeta. Bueno, aquí en la Torah yo encontré algo muy interesante que voy a leer. El versículo 28
9, ¿no? Dice así una explicación. Isca era el otro nombre de Sara. Sara tenía dos nombres. Antes de ser Sarai, ¿no? Antes de ser Sara tenía otro nombre que se llamaba Isca. Y el nombre Isca deriva de un verbo que significa ver, o sea, alude al espíritu profético de matriarca. Quiere decir que le pusieron ese nombre porque ella tenía un don de ver y profetizar. Ella no era simplemente una mujer sencilla, sino que ella recibía visión de Dios. Y ahora pueden entender ustedes por qué Abraham le aceptó como su esposa. Porque ella recibía también revelaciones de Dios. Por eso aparece este nombre, Isca. Entonces no fue que Abraham así nomás le eligió. Significa que Dios mismo le empujaba y le habló para casarse con ella. ¿Quién era Sarai? ¿Qué era Sarai de Abraham? Según la Biblia, acá dice que Harán tenía, yo anoté los hijos de Harán. Harán tenía, vamos a ver, Taré tenía 3 hijos, Harán, Abrán y Nacor. Harán tenía 3 hijos. Harán murió, recuerden, antes que su padre. Uno de sus hijos era Lot, su otra hija era Sarai. Harán, su hija era Sarai. Sara era hija de Harán. Y Milca también. Sarai con el nombre de Isca también. Entonces Sarai tenía 2 nombres, Sarai y Isca. Entonces Harán tenía entonces 3 hijos, Lot, Sarai y Milca. Entonces si Harán era hermano de Abraham, ¿sí o no? Y Harán, su hija era Sarai, ¿qué era Sarai de Abraham? Su sobrina. Entonces no es su hermana como siempre nosotros creíamos, ¿no? Porque muchas veces la gente decía, ¿cómo se va a casar con su hermana, no? ¿Acaso la Torá no prohibía eso? Entonces es su sobrina. Su sobrina porque es hija de su hermano. Pero hay otra explicación que la Torá explica, que ese hermano de Abraham, tenía otra madre. Harán tenía otra madre. La mamá de Abraham no era la mamá de Harán. Y cuando muere generalmente el hijo, automáticamente el papá queda como padre de los hijos. Y como Harán murió muy rápido, ¿quién quedó como padre de sus hijos de Harán? Quedó Taré. Taré quedó como papá de Lot, como papá de Sara y como papá de Milca. Es por eso que le llamaba mi hermana, hija de mi padre, pero no de mi madre. Así mencionado, pero realmente es su sobrina. Estas cosas, entonces, cuando uno lee la Biblia, se van aclarando, ¿no? Más detalladamente. Entonces, así era. Entonces, entendimos este punto, ¿no? Voy a volver a leer. Y tomaron a Abraham y Nacor, los 2 hermanos, para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, su sobrina, ¿no? Hija de su hermano fallecido. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, también su sobrina, hijo de su hermano fallecido. Hija de Harán, ahí está diciendo, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y ahí nosotros pensábamos, pero acá nos sale que es hija de, que Sarai es su hija de Harán también, pero sale y de Isca. ¿Y quién es Isca? Isca es también el otro nombre que se le daba a Sarai, que significaba profeta o matriarca o que recibía visión o que podía ver cosas increíbles. ¿Están entendiendo hasta aquí? Un poco complicado, ¿no? Pero esto es para aclarar, por eso nosotros estudiamos la Biblia, para aclarar. Mas Sarai era estéril, y fíjense que aclara aquí en el versículo 30 la situación de Sarai. Y en la Biblia, la esterilidad, si una mujer era estéril, era como un fracaso. Imagínense que Dios tiene planes grandiosos con Abraham y le permite casarse con una mujer que es estéril. Es como que realmente Dios va a hacer aquí su obra. Dios va a hacer su trabajo. Porque la otra sobrina, Milca,
tuvo 2 hijos, ¿no? Saben, sus hijos eran Labán y Raquel, ¿no? Eran los hijos de... No, Labán y Rebeca, perdón. Labán y Rebeca eran los hijos de Milca. ¿Por qué no se casó Abraham con Milca? Recuerden que Milca y Nacor adoraban ídolos, por eso también Labán adoraban ídolos. ¿Se acuerdan cuando Jacob escapó de Labán? Ellos adoraban ídolos. Taré adoraba ídolos. Entonces, quiere decir que Dios estaba observando entre su familia, no quienes adoran ídolos y quienes no adoran ídolos, quienes están teniendo la visión de ver al Dios vivo, de seguirle al Dios vivo. ¿Y a quién vio Dios que tenía esa visión? A Abraham y a Sara. Entonces Dios lo escogió. De esta pareja yo voy a sacar una gran nación. De esta pareja. Aunque la familia siempre era de la descendencia de Shem, de la familia de Noé, de gente que temía a Dios, pero siempre con idolatría. Pero Dios quería sacar ya una pareja para afirmar la fe en un pueblo, para formar un pueblo ya fiel. Y claro, después esto le alcanzaría también a las demás familias, porque recuerden de dónde sacó Abraham para la esposa de su hijo. ¿De dónde sacó? De la familia de su hermano. Le envió a su criado para que busque en la familia de su hermano. Porque no quería contaminarse con los cananeos, porque ustedes ya saben que ahí había gente que hacía abominaciones, sacrificios, espiritualismos, contactos con diablos, inclusive nefileos, ¿no? Personas ya diabólicas. Entonces Abraham envía a su siervo para que le busque esposa, y de ahí aparece Rebeca, la hija de Nacor y Milca. Y después finalmente también cuando Rebeca le envía a su hijo Jacob, le envía con su hermano Labán para que ahí busque para su esposa, porque su hermano Esaú se estaba involucrando con la gente ahí de la tierra de Canaán contaminada. Entonces vemos que al final la bendición le alcanza a la familia. Aunque Abraham sale de la familia, parecería que uno cuando sale de su familia como que va y cortan de familia, doña corrompe pata. No, vos al salir de tu familia por el llamado de Dios, Dios no se olvida de tu familia. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con Moisés? Moisés salió de Egipto rumbo a la tierra desconocida, rumbo a encontrarse con Dios. Parece que abandonó a su pueblo, pero al final él se encontró con su Dios y Dios le envía otra vez para rescatar a su pueblo. José también un día tuvo que salir de su familia, salió, se fue, vivió en Egipto y un día Dios le utilizó, le preparó y él vuelve en busca de su pueblo. Yeshua hizo lo mismo. Aparentemente nosotros podemos decir, Yeshua no abandonó, Jesús no abandonó, se fue en el cielo, vive feliz y nos dejó acá en la tierra con los pecadores. Nos dejó acá sufriendo la consecuencia. Pero ¿qué creen? Muy pronto va a venir otra vez. No se olvidó de nosotros. La bendición no se aparta de los que Dios escogió. ¿Entienden? ¿No? Por eso Abraham fue denominado hebreo, porque ellos cumplieron el nombre de su antepasado, Eber, de cruzar al otro lado, de buscar la promesa de Dios, de buscar el lugar santo, el monte santo. El monte donde Dios establecería su alianza, su pacto, monte de Sión. Él fue en busca de ese lugar. Y en ese lugar ofreció sacrificio a Dios, que era Isaac. Y Dios hizo pacto con él. Yo ya estoy haciendo todo un adelanto, ¿no?, de lo que va a ser la explicación sobre Abraham. Pero para que nosotros podamos entender detalladamente este punto, ¿no? Qué importante es cuando Dios nos está queriendo acercar hacia Abraham. Como Dios ya estaba preparando. Entonces, la mujer de Abraham, ¿quién era? Sarai, que era estéril. ¿Cómo puede Dios trabajar por alguien estéril? ¿Qué significa estéril? No hay esperanza. No tiene esperanza. Entonces, ¿qué significa? Nosotros somos sombra de esa estéril. ¿Sí o no? Que no teníamos esperanza. Pero un día la obra de Dios, el poder de Dios trabajó en nosotros. Y nuestro corazón estéril cambió. Por eso Dios nos enseñaba este punto. Bueno, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré
a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Harán era el nombre de una ciudad que estaba a lo lejos. Vamos a ver aquí, versículo 32. El versículo 30. Abraham y Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham fue Sarai. El nombre de la mujer de Nacor, Milca. Hija de Harán. Harán es él, padre de Milca e Isca. Sarai, cuyo nombre sería cambiado luego por Sara, era estéril, no tenía hijo. Tare, versículo 30. Tare tomó a su hijo Abraham y a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sarai, esposa de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur Kasdish, Caldea, Ur de los Caldeos, ¿no? Ur de los Caldeos, Caldea, actual territorio de Irak. Ese era el lugar donde ellos estaban viviendo, donde se había establecido el imperio de Babel. Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, la tierra de Israel. Ellos entonces desde Irak, ustedes se imaginan, los que conocen el mapa, desde Irak subieron rumbo a la tierra de Canaán, pero en un punto se quedaron, en el territorio de Harán. ¿Y dónde era, según la Biblia, Harán? Es el territorio del norte hacia el norte de Mesopotamia, por ahí se quedaron. No llegaban a la tierra de Canaán, entonces se quedaban más o menos por Siria. Esa sería la zona, entre Siria y Jordania actualmente, ¿no? Ahí se quedaron. Entonces algo pasó. Se dice que Abraham recibió la visión de Dios en ese tiempo y compartía con sus padres, compartía con su familia y compartía el mensaje de Dios, y por eso le dice a toda su familia, vamos. Pero en ese lugar, Taré encontró prosperidad, progreso y no quiso avanzar más. Entonces Abraham tuvo que salir después solo. El versículo, vamos a terminar, 32 dice, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. ¿Dónde murió Taré? En Harán. No llegó a salir de ese territorio, ¿no? Después en el capítulo 12 sí ya Dios le va a hablar a Abraham para que salga de esa tierra y de su parentela al lugar que le va a mostrar. Y eso ya nosotros vamos a ver la próxima. La próxima vamos a continuar ya para explicar más detalladamente. Pero lo interesante es que Abraham tenía 75 años cuando Dios le llama. Y Taré le engendró a Abraham a los 70 años. ¿Cuántos años entonces tenía Taré cuando le llama Dios a Abraham? ¿Cuántos años tenía Taré? 145. ¿Y a los cuántos años murió Taré? Según el versículo 32, Taré 205 años y murió Taré en Aram. Entonces, acá en capítulo 11 dice que murió Taré. En capítulo 12, ¿Taré ya está muerto o está vivo todavía? Sí, ¿no? Cuando Dios le llama a Abraham, ¿cuántos años tenía Taré? 145 años. Entonces, ¿cuánto le falta para alcanzar 205? 60 años, ¿no? ¿Sí? O sea, 60 años Taré vivió alejado de su hijo. ¿Sí o no? Entonces, Abraham tuvo que abandonar a su padre para seguir la voluntad de Dios. Y muchas veces estas cosas es tomado como grave, ¿no? ¿Cómo le va a abandonar a su padre? Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Eso hay que explicar. Abraham no abandonó a su padre. Abraham abandonó la idolatría de su padre. ¿Entienden, no? Él nunca en su corazón dejó a su padre. Él dejó la idolatría y todos el estilo de vivir que tenía la familia, eso él abandonó. Quiere decir que él no llevó entonces nada de la herencia de su padre, porque él se fue cuando su padre todavía vivía. Y cuando un hijo sale de la familia sin que el padre muera, no recibe herencia. Además, él ni siquiera tenía hijo todavía.
¿Sí o no? ¿O ya tenía hijo? Cuando deja a su padre, no. Pero en los 60 años que vivió Taré, ¿cuántos años tendría Abraham? A ver, súmenle 60 años. 75 años más 60 años. ¿Cuánto es? 75 más 60, ¿cuánto es? 135. ¿Y a los cuántos años tuvo Abraham su hijo? A los 100, ¿no? Entonces cuando nació Isaac, Taré vivía todavía, ¿no? Taré vivía todavía. Taré entonces podía conocerle a sus nietos. No sabemos si se habrán conocido. La Biblia no nos narra, no puede ser que se hayan conocido, puede ser que se visitaban. Acá no dice que le abandonó. Lo único que abandonó, lo único que abandonó fue la idolatría de su padre y al salir, entonces dejó la herencia. Puede ser que se hayan visitado. Y si Abraham tuvo su hijo a los 100 años, y a los 100 años, Taré serían 75 más 25. Entonces el otro tenía 145 más 25, ¿cuántos son? 170 años tenía Taré cuando nació Isaac. Entonces cuando 170 más, ponerle unos 20 más, son 190. Entonces de los 190 años, Isaac ya tendría 20 años, ¿no? Y después 10 años más, 200, ¿no? Tendría 30 años. ¿Y cuántos años vivió? 205. Entonces, a los 25 años, o los 35 años de Isaac, muere Taré. Y a los 40 años es que Abraham se fue para buscarle esposa. Eso es interesante saber, ¿no? Que entonces no se abandonó la familia. Nunca Abraham abandonó su familia. Abraham abandonó el estilo de vida de su familia. ¿Se entiende eso, no? Por eso después, a los 40 años, él le envía a su siervo en busca de su familia, para una esposa para su hijo. Pero lo que él quería es cambiar la vida de su familia. Y al final viene Rebeca, y Rebeca cambia su corazón, acepta creer al Dios ya de Abraham. En ese tiempo ya. ¿Por qué le llamaba el Dios de Abraham? Porque la mayoría de las personas servía a un Dios que todavía no conocía muy bien. Por eso le servían a ídolos muchas veces. Pero ese Dios ya se identificó con Abraham. Ya a Abraham le dio promesa ya. A Abraham le dio ya un plan, se puede decir, un plan de gobierno. Entonces ya no era más un Dios que creemos en el Dios agua, en el Dios aire, sino ya era un Dios establecido. Por eso la gente decía, el Dios de Abraham, el Dios de la promesa, se decía tan. El Dios que le ha prometido una tierra, o después ya vendría un reino, todas estas cosas. Entonces, todas las personas que se iban encontrando con Abraham y le iban aceptando a Abraham, iban recibiendo esa promesa. Entonces, poco a poco Abraham se fue llenando de fieles, ¿no? Y le acompañó su sobrino Lot, claro. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Sopla la vida, estos huesos de los cuatro vientos, espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Espíritu.